Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. Soy el albatros que te espera en la final del mundo. Soy el alma olvidada de los marinos muertos que cruzaron el Cabo de Hornos desde todos los mares de la tierra. Pero ellos no murieron en las furiosas olas. Hoy vuelan en mis alas hacia la eternidad en la última grieta de los vientos antárticos. Hoy estamos compartiendo lecturas con Quique Agesta. Muy buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar acá. Nosotros también. ¿Qué estuviste leyendo? De Sara Vial, una escritora chilena que bueno, la conocí por esto de, como les comentaban, por el Grupo Maíz. Es un grupo muy lindo que se formó a fines de los 80 y a mí me marcó mucho porque, bueno, pude compartir mucho con ellos. Después viajé a Europa, estuve viviendo con ellos allá. Y sobre todo lo quería poner porque ellos, si bien es un grupo instrumental, se basaban todo en la lectura y de ahí como que salían los temas, ¿no? Y esa es la importancia que... A partir de la literatura construían música. Exacto. O sea, construían, creaban. Sí, y bueno, y me marcó tanto, tiene mucho que ver que cuando estuve en el teatro siempre había talleres de lectura y de... Sí. Bueno, ahora... Y siempre en el conservatorio, lo primero que hago cuando entro es darle libros para que lean y no más importante que la música inclusive, ¿no? Mira, bien, bueno, y en tu caso, ¿cómo llega la literatura a tu vida? Bueno, mis padres eran muy lectores y eso también trato de inculcárselo a mis hijos, pero bueno, tuve idas y vueltas todo el tiempo. Me acompañó mucho cuando viajaba por el mundo, sobre todo en los aviones y eso. Sí. Me encontré con un autor, Alejo Carpentier, que... Sí. Bueno, ahora cuando me llamaron ustedes hace unos meses, volví, no tenía ningún libro, no sé dónde habrán quedado en alguna mudanza. Sí. Y conseguí una edición muy económica, acá los pueden ver. Sí, de Alejo. Y los pude conseguir así por Mercado Libre. Bueno, estuvimos haciendo trabajar a nuestros invitados. Creo que aquí que es el invitado al que más estuvimos haciendo trabajar. Estamos compartiendo hoy lecturas con Quique Agesta. Cuesta hacer pie, la montaña cae. Rolling Stone y grito sin público. Los pescadores callan. Una canción no cuenta nada a nadie. Los niños saltan para ver más allá. El mar es una cama elástica. Un tatetí de cruces sin círculos. Todos perdieron el cuerpo aquí. El viento devuelve los cuerpos, voces de arena, charquis al lado. La ruta lateral abre y cierra montaña y mar. Una delgada franja azul como una caja de música suena y no suena. Se ve
y no. Estamos con Quique Agesta compartiendo lecturas. ¿Qué estamos leyendo ahí? Bueno, este es un libro de Silvia Castro, se llama Pisagua. Sí. Me lo pasó Pablo Duca. Sí. A los amigos siempre que están en este tema les vivo pidiendo, bueno, después le voy a pedir a ustedes que me pasen títulos antes de irme. Y bueno, muy interesante este libro. Y estoy, bueno, ya te digo, como les comentaba antes, volviendo a la lectura por la invitación de este programa. Está bastante alejado. Cuando puedo, lo que hago es hacer música y leer cosas sobre la música. Bueno, acá tengo un libro sobre la improvisación. De Guillo Espere, el otro folclore, aquel otro folclore. Pero muy importante. Para mí la verdad que es muy interesante esto. Yo que no soy de este palo, pero que es tan importante la lectura para mí, ¿no? Hay una cosa que tienen en común, creo, y pregunto, la música y la literatura, o pueden tener, que es el tema de la construcción de imágenes, de poder encender algo en las imaginaciones de las personas, porque una música instrumental incluso puede dar imágenes, y entonces la pregunta te la hago desde ese lado. Hay, una novela o algo, o un poema puede llevarte a construir imágenes, no necesariamente exactamente como el autor lo imaginó, pero sí en la cabeza de cada quien. Y la música pasa eso también, ¿no? Sí, esto, ya te digo, lo que me pasó a mí con este grupo Maíz. Ellos hicieron sobre un poema de Sara Vial que no lo pude conseguir. Me lo voy a conseguir en esta semana, pero bueno, mis amigos viven allá, ellos se quedaron en Europa. Y tiene un poema que se llama Pacífico, y ellos hicieron una obra de el Sexteto Maíz con orquesta, la orquesta Banco Mayo en ese momento era, y se llama Pacífico y está hecha en base a ese poema, ¿no? ¿Trajiste algo para escuchar? Sí, este se llama Dos vuelos, y es un tema muy interesante que, bueno, junta el clásico Dos palomitas con una composición de un músico contemporáneo. Vamos a escuchar un fragmento. Toda la música sale de adentro de la persona que la hace, de alguna manera uno es un instrumento, pero en el caso de los instrumentos de vientos, más sale de adentro literalmente, ¿no? Por el tema del aire. Quiero preguntarte, aprovechando que estás acá y tocando varios temas, hoy cuando te acercás a un instrumento de viento, después de tantos años de vidas, de experiencias, de experiencias personales, artísticas, políticas, en el caso no partidarias, pero sí en el caso del teatro, de estar en contacto con toda la comunidad, ¿qué encontrás en el instrumento? No sé si de recuperación de intimidad, de reflexión, de momento en blanco, en el sentido de sin la palabra. Si te sigue sorprendiendo de alguna manera, son varias preguntas en una, pero en realidad más que preguntas, orientación para que vos digas qué es lo que encontrás.
Si te sigue sorprendiendo como cuando descubriste los primeros sonidos, si podés encontrar algo novedoso en algo tan clásico, ¿qué pasa cuando te acercas hoy? Sí, todo el tiempo encuentro... Me sorprende, como el primer día. Es increíble. Aparte, bueno, a mí me gusta mucho la música de los pueblos, ¿no? Es lo que yo más me dedico. Sí. Ya sea con la gaita, prácticamente todo lo que yo toco tiene que ver con la danza, ¿no? Tango, folclore, la parte celta. y bueno, y me sorprende increíblemente agarrar el instrumento siempre que puedo, porque bueno, a veces entre el trabajo, la crianza de los hijos y eso, no te queda tanto tiempo, pero sí, me sorprende como siempre, como cuando empecé. Eso es re importante, ¿viste? Que te pase eso, ¿viste? Hay otro aspecto biográfico tuyo que es hacer música con otros y con otras, desde plantear el taller histórico, digo histórico porque ya tiene todo el mundo sabe de qué se habla, todo el mundo que está vinculado a la cultura, en ese taller en universitario que implicaba y 36 años ya. Claro, investigación, encuentro. Eso, entre otras tantas cosas, en el teatro también promoviste muchísimos encuentros entre personas de la ciudad, entre personas que visitaban la ciudad y personas de la ciudad. ¿Qué significa hacer música con otros, más allá de estudiar el instrumento uno en casa? Y compartir es para mí lo más importante, es lo que enseño también, que compartan a los alumnos y bueno, el placer de compartir con mis compañeros de grupo. Y bueno, yo siempre estuve más que nada en la música instrumental o acompañando cantantes, pero como te decía, el tema de la palabra, lo que quería comentar hoy, que sí, para mí siempre fue muy importante tener el taller de dramaturgia. Sí. Que la gente pueda escribir y eso fue. Ajá. Y es más, cuando no teníamos el docente acá en Bahía, se traía de afuera, porque yo creo que la dramaturgia en una ciudad tiene que estar todo el tiempo, ¿no? Es una herramienta que sirve para contar y entender la ciudad de una, ¿no? La dramaturgia. Exacto, sí. Y que es algo que si lo dejas se pierde, ¿viste? Y bueno, ya te digo, no es lo mío las letras, pero es de las cosas más importantes que siento, ¿no? Como fuente. Exacto. Está bien, claro. Estamos compartiendo lecturas con Quique Agesta. Obviamente, no sé cuánto hace que no hablamos al aire, pero obviamente uno de los temas que imagino nuestra audiencia espera es... ¿Cuánto hace que dejaste la dirección del teatro? Principios del 2018. Tiempo suficiente tal vez para haber hecho para pensar en eso, ¿no? Por una distancia, porque en el momento, yo te comparto algo que decíamos, creo que el martes, haciendo un balance, que es que, hablando de las cosas buenas de la cultura de la ciudad o de las cosas valiosas de la cultura de la ciudad, hay algo en el trabajo, que también es colectivo, no te gusta que digan tu trabajo, pero bueno, lo encabezaste. Totalmente colectivo. De esos momentos, fueron 10, no... 14 años. 14 años. De los 14 años, de un enfoque que creo que planteamos lo siguiente, que hay ciertas cosas, aunque hubo intentos de privatizaciones del teatro, de poner agendas más vinculadas al teatro comercial solamente, o a lo que implica negocios, la visión que vos habías planteado, que era de un teatro comunitario ligado justamente a la ciudad, al laburo de los artistas locales, con acceso de la comunidad, eso generó una necesidad, que es la mejor manera de defender una política. Es decir, no se pudo dar un paso atrás, o por lo menos no todo lo que quisieron, o muy poquito, respecto de esa política general, además de porque había un equipo que en parte sobrevive, de técnicos que son hoy el alma del teatro, digamos. Además de eso, porque en la propia comunidad artística y la comunidad en general, esa política echó raíces, digamos. Y entonces generó un grado de conciencia de decir, no queremos que vaya por otro lado la cosa. ¿Cómo pensabas vos? Por supuesto, me imagino que habrá ido marchas y contramarchas, son muchos años,
un Quique Agesta más joven que le dijeron dirigir teatro y dijo, bueno, a ver qué hago con esto, y que habrá aprendido y que habrá reformulado. Pero si tuvieras que pensarte vos ahí en cuáles son los principales aspectos de cómo pensabas la dirección del teatro en el sentido de hacia dónde se dirige, ¿qué dirías? Y bueno, esto que te decía, mi viaje de haber, o sea, si bien uno ya tengo la impronta de mi casa, ¿no? Pero contar que no demos por supuesto claro. qué es esa impronta. Y bueno, mis viejos me marcaron muchísimo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gente, con el servicio, ¿no? De la comunidad, a la comunidad. Y después... ¿Pero por qué? ¿Qué hacían? ¿En qué sentido te marcaron? Bueno, mis viejos se conocieron en un lugar que se llamaba la escuelita de papel. Uh-huh. Juntaban papel, lo vendían, daban una mano y bueno, después se casaron, tuvieron 5 hijos varones y dice, cuando los terminemos de criar vamos a volver a dar una mano a la gente. Y eso se adelantó porque acá en uno de los barrios de Bahía, sí. Las mujeres solas vivían y dejaban a sus chicos en las casas de chapa. Uh-huh. Y bueno, fallecieron 3 chiquitos, se quemaron y ahí arrancó el hogar. Mis viejos decidieron empezar con esto y bueno, ya hace más de 40 años y esas cosas te marcan mucho. Y conjuntamente con esto de lo artístico, cuando viajé allá, me estaba siempre con Raúl Mercado, con el Tata Cedrón, uh-huh. Gente muy fuerte y que te marca a fuego, ¿viste? Me emociona cuando... Ideológicamente y afectivamente. Exacto, ¿no? Sí, pero bueno, y eso tiene que ver lo que pasó en el teatro, ¿no? Porque tan marcado por esa gente que se la jugaba todo el tiempo y a mí me interesa mucho la formación, entonces por eso el tema de tantos talleres y sobre todo y los talleres estaban pensados lo que no se podía estudiar en Bahía. Por eso había taller de cine, taller de la dramaturgia, vuelvo a decir. La danza contemporánea se veía desde otra forma, el teatro lo mismo, desde otro enfoque, ¿no? Y gratuitos, ¿no? Claro, sí, para la comunidad y obviamente remunerado el trabajo de los artistas. Totalmente. Voy a decir algo que no solemos decir los entrevistadores. No es fácil entrevistar a Quique porque es una persona modesta, entonces no le gusta tanto hablar de sí mismo. Lamentablemente una entrevista contigo es una entrevista sobre vos. Entonces yo tengo que volver sobre algunas cosas para que no se den por sentadas, no solamente porque voy a citar a Mirta Legrand, el público de Cernueva, sino porque conviene dejar registro de algunas cosas. Hiciste ahí un vínculo entre lo comunitario, el hogar, y lo artístico, que me parece que forjan algún lugar de tu inconsciente y de tu conciencia, de las dos cosas. ¿Qué puedes decir de eso, digamos? ¿Por qué en este mundo de hoy, tan vinculado por pantallas, donde el mundo se piensa a sí mismo como empresario de sí mismo y que se puede salvar solo y que parecería que el otro no existe, digamos, no? ¿Por qué cómo pensás vos en dos sentidos, en tanto cómo te impactó a vos y cómo mirar a la sociedad en este vínculo entre la necesidad de un otro, de lo comunitario, y qué aporta el arte en eso? Y voy a empezar por... Sí, por donde quieras. Lo que decís vos está bien, pero más parece que es así, porque hace poco me llamaron del hogar, mira, no tenemos ni papas ni cebollas, dice. Sí. Bueno, siempre cuando falta algo, yo soy únicamente un simple colaborador, ¿no? Uh-huh. Entonces, pongo un estado, las cosas que empezaron a pasar no se puede creer. Entonces, es emocionante, porque la gente en los trabajos, en las familias se juntan y sí. Ya no se puede, está lleno de mercadería porque lo que colabora la gente, y parece que fuera todo individual y cuando pasa algo es increíble lo que pasa, increíble, ¿no? O sea que hay una solidaridad que tiene poca prensa. Pero es emocionante, no se puede creer,
tremendo. Y lo estoy viviendo porque yo soy el que busca las cosas, claro, y eso. Sí, sí. Es más, ahora me están llamando de varios lugares pero ya no se sabe dónde poner porque la gente es tan solidaria, ¿viste? Pero bueno, parece que fuera eso, y es en algún sentido, pero bueno, cuando está el momento de ayudar, la gente sale corriendo para dar una mano, ¿viste? ¿Y el arte en qué puede ayudar? Retomando. Y sí, bueno, ahí y el arte en todo, no me imagino un mundo sin arte, ¿no? O sea, y para mí, que vengo del palo de la música, me interesan más las otras artes, eso me lo enseñó el teatro. Es como que la música, por más complejo que vaya a ser, sabes dónde va a terminar. Y bueno, y yo cuando me sentaba a ver estos encuentros de danza contemporánea o teatro independiente, la sorpresa siempre era increíble, y la creación. Y bueno, ya te digo, yo creo que no se puede vivir sin lo artístico, es un alimento espiritual que gracias a Dios, bueno, y Bahía tiene tantas salas que no solo la del teatro, sino que son tan o más importantes que esas, ¿no? Porque allá por ahí vas a presentar algo después que dio una vuelta, pero donde se gestó es en esos lugares, ¿no? Como este, ¿no? Como La Pana y tantos otros, ¿no? Hablabas de la importancia de la formación para vos, que es tanto como articulador, en el caso de la gestión en el teatro, de instancias formativas, de cosas me refiero de talleres cuyas temáticas aportaron a la cuestión cultural de la comunidad, que hacían falta, que articularon con personas de afuera y de aquí, incluso había hasta de espectadores, me acuerdo. Exacto. Y después había otra cosa que me parece que conviene retomar, que es el taller de lutería. Articulaste, conviene retomar, digo, para quien no está al tanto, para quien lo podamos recordar, por dos o tres motivos. Primero, porque articulaste, me acuerdo, con gente que laburaba con maderas argentinas, con enfoques de construcción de instrumentos de aquí. Segundo, porque hay un rol ahí con las orquestas escuelas de la región, y también es un oficio. Bueno, contanos un poco de cómo pensaste eso y qué se pudo hacer y qué se puede hacer. Bueno, ahí en ese momento, creo que era 2009, 2008, estaban al frente de una de las orquestas chicas que habían estudiado conmigo, y yo digo, qué bueno esto, chicas. Sí, me dice, pero mira, tenemos casi todos los instrumentos en desuso, porque entonces vamos a ver, y estaban, la mayoría no eran rotos, sino que tenían cosas salidas, y bueno, y ahí empecé a escribir el proyecto, y de a poquito empezó a surgir. Se llama, más que escuela, se llama Espacio de Lutería Social. Y después, bueno, me puse, yo siempre hice lutería, pero de vientos, ¿no? Las cañas, eso, y de cerámica, las ocarinas que hice tanto viviendo afuera, ¿no? Que fue increíble. Hay una historia muy interesante, si después se puede contar. Sí, cómo no. Y bueno, y ahí nació eso y fue creciendo. Bueno, ahí lo conocimos a Sergio Nievas, a David Slom, que ya lo conocía de antes. Gente que lo único que quiere es enseñar lo que sabe, porque en estos oficios hay veces que la gente se guarda cosas, pues, y acá lo único que quieren es enseñar todo lo que saben. Y bueno, y ahí, después cuando cerró el teatro, Caritas nos dio... La municipalidad ofreció lugares, así como San Roque hizo, pero necesitamos algo que sea únicamente para esto y que se pueda dejar un instrumento, y el otro día de igual manera, ¿no? Con las prensas, como tenga que estar. Y bueno, entonces hay un convenio entre Cáritas y la municipalidad, y estamos ahí en Colón 1241. Y bueno, es algo muy lindo, porque estás arreglar un instrumento es muy lindo, pero sabiendo que es para un chico, y que muchas veces chicos que están en la calle, que se recupera una persona, y no solo, bueno, esto dice que cuando
entra un instrumento, una familia, cambia la familia, ¿no? Es lo que se dice, porque el chico después empieza a exigir que haya más orden en la casa, porque es lo que se le enseña, ¿no? Es fantástico el trabajo de las orquestas de escuelas. Quiero andar un minuto en eso, porque a veces damos por supuesto, vos sos un hombre de la cultura y entonces hay muchas cosas que las ves ya como naturales. No necesariamente quien nos escucha aquí o después en Spotify conoce esa experiencia. ¿Qué implica que haya un taller barrial o particularmente tal vez una orquesta de escuela para un niño, una niña de esos que son la mitad de la población en la actualidad? Que están en circunstancias no solamente de pobreza material, sino de violencia social, de marginalidad en cuanto al acceso a la cultura, a la educación, etcétera. ¿Qué cosas has visto y podés transmitir que reflejen esto de que entra un instrumento en una casa y cambia la familia? Y lo que pasa es que al chico se le empiezan a enseñar, a veces, ya te digo, viene un instrumento totalmente destruido y hay gente ahí en lutería que se pone mal, y yo digo, bueno, son chicos que en un momento están mal y es un proceso, ¿no? Y después va cambiando y vas viendo cómo cambia la persona. Y además tenemos gente muy dedicada como Alejandra Hall y Alvin, que eso también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, gente que está directora de la orquesta de White y director de la orquesta de Miramar. De Miramar y de White y tiene una otra sede que está en Villa Mitre. Son 3. Y bueno, hay algo pasa cuando se juntan, no sé si has estado, cuando están todas las orquestas juntas, sí. Hay una cosa, no sé, que es súper emocionante, que a veces no te pasa con una súper orquesta, porque pasa por otro lado la música. Que no es el profesional, digamos. No, puede haber desafinaciones, pero hay algo que se percibe que es muy fuerte, y bueno, eso sale de los chicos. Pero ya te digo, el cambio y la evolución es increíble en esos chicos y bueno, y después en la casa misma, ¿no? Se refleja. Estamos compartiendo lecturas con Quique Agesta. Uno podría hablar solo de pies de gatos, que ven apenas la parte de abajo del amo, de un animal que no aprendió a trepar. Los muertos habitan el lado subterráneo de los dueños. La tierra es de otros. En Pisagua solo se está enterrado. Estamos compartiendo lecturas con Quique Agesta. Quiero preguntarte sobre las miradas del mundo, es decir, ¿cómo mira uno América después de haber visitado Europa? Y podés ahí, si querés, hablabas de una historia viviendo afuera que querías contar, se puede introducir aquí también. A mí me sirvió para apreciar más mi lugar, ¿no? Porque me di cuenta que no puedo vivir afuera. Tuve mucha oportunidad de estar, es más, sí. Mis amigos viven allá. Y bueno, había mucho trabajo, muchas oportunidades, pero fui, vine, me gusta ir y volver, pero yo tengo que vivir acá, ¿viste? ¿No? Y me sirvió para apreciar y para... criticaba uno por ahí su ciudad y eso, y me sirvió para saber que quiero estar acá, ¿viste? Uh-huh. Eso es muy importante, por eso yo... a la gente le digo que viaje, ¿viste? Porque claro. te sirve para contrastar. Sí, y saber dónde vas a estar parado, ¿viste? Claro, pues por ahí sí quieres estar en otro lugar. Sí, que está perfecto, sí. ¿Viste? Pero yo extraño todo, no sé, hasta los olores de la lluvia, es todo distinto eso. De aquí, del sur de la provincia. Pero aprendí, bueno, con uno de mis amigos, Luis Rigú, de acá, del grupo él está... Generalmente la gente cuando está allá extraña esto y cuando está acá extraña aquello. Y
él es una persona que donde está disfruta ese momento y no mucha gente ves hacer eso. Capaz que los que se van 15 días, así, pero ya cuando vivís todo el tiempo y estás todos los días en una ciudad y país diferente por las giras, es muy difícil eso, se hace duro. Y bueno, y él lo tiene muy claro eso y a mí me enseñó mucho eso, ¿viste? ¿No? Y después la historia era que yo iba pasando un día por la Plaza de Rivadavia y estaba el encuentro de artesanos. Sí. Esto te estoy hablando hace más de 30 años. Y había un artesano haciendo unas ocarinas en arcilla y me puse a mirar cómo las hacía y me mostró algunas cosas y bueno, llegué a mi casa, me puse a practicar y empecé a hacer ocarinas. Y a practicar, nada más que con un pedacito de sierra, de esas de cortar metal, se hace la herramienta. Bueno, me hice una herramienta de esas y me fui a Europa y este amigo mío había pegado había hecho un CD que se llamaba Ocarina, lo habían llamado de una compañía, y se escuchaba en todas partes. Él no podía caminar por la calle porque se había hecho tan famoso todo el tiempo en televisión y eso. Y me dice, venite porque esto es tremendo. No puedo tocar en los otros grupos para que me suplantes también. Y bueno, y ahí empecé. La compañía quería ocarinas y empecé a hacer tantas ocarinas con esa herramientita que me había hecho. Y bueno, pude venir acá y hasta me compré el plan de una casa, todo en ese momento, por estar 6 meses ahí haciendo y tocando. Y bueno, todo eso caminando por la plaza, viste, lo que son las historias, ¿no? Un momento así, cómo cambia tu vida para bien, ¿no? Uno nunca sabe cuando el deseo de alguien, un artesano haciendo eso que quiere, con una pequeña herramienta, puede cambiarle la vida a otro que se fue. Por eso es tan importante. Europa, volvió y los talleres. Sí, claro. No hace falta que sea algo tan, no sé. Sí, eso depende pintoresco de cada uno. En el relato. Con que te sirva a vos en tu casa y estés bien, lo mismo que la música. No hace falta ser un concertista. Y bueno, eso pasa en los pueblos originarios. La música, cuando he traído a alguno de mis maestros y le preguntan, ¿y en tu pueblo cuánta gente toca? Dice, no, todos tocamos. Claro. Todos tocamos, todos trabajamos, todos hacemos todas las tareas. Bueno, pero eso es porque acá, más en la cultura occidental, acá, digamos, en la parte occidental de América Latina, culturalmente hablando, la música está ligada a la idea de entretenimiento. La música en los pueblos originarios está más ligada a la idea de rito y algo más espiritual y más complejo y más completo, ¿no? Y exacto, y compartir, además, ¿no? Que yo, en el noroeste, vos no tenés el sikus completo, tenés una parte, porque cuando vas a tocar, la otra persona tiene la otra parte, entonces se llama sikus contestado, ¿no? Y en tu casa no tocas, o sea, vas a reunirte y a tocar. Y eso es súper importante y es una de las cosas que se trata de enseñar. Y la mayoría de los pueblos originarios pasa lo mismo, ¿viste? Es todo compartir y acá lo que decías vos, el escenario es otra cosa. O sea, una persona por ahí con muchas condiciones se sube a un escenario, pero allá no, o sea, no hay solistas, sino somos todos iguales en ese sentido. Y bueno, eso es muy interesante de la música, que yo es lo que me interesa y lo que estudio mucho, ¿no? El tema de los pueblos originarios. Y que, hablando de que te interesa, vamos al siguiente escenario. Alguien prende la radio ahora, en este momento, tiene 20 años y lo que le llega por el teléfono es la última de Netflix. ¿Por qué interesarse en esa mirada de los pueblos originarios, por ejemplo? Y porque te enseña mucho, te enseña a compartir, te enseña a ver la vida de otra forma. Los que entran, el ensamble de instrumentos andinos está los lunes en el conservatorio. Lo comento por si a alguno le interesa. Sí, claro. ¿A qué hora?
de 18 a 22 horas. También vemos música ancestral colombiana. Ujú. Y bueno, y ahí la gente le llama la atención, como porque se vive de forma diferente la música, ¿no? Ujú. Y se comparte. Y todos aprendemos entre todos. No soy yo solo el que da clase, sino que alguien que ya sabe algo te comparte lo que sabe, ¿no? Y eso es para mí súper importante, ¿no? 14 años dirigiendo el teatro implica mucho diálogo con muchas personas de Bahía Blanca y también de, bueno, digamos, de afuera, de otros lugares. Porque para Sí, de todas partes. Claro, Sí. de todas partes. Y de diferentes momentos. Tal vez en una época en que había bastante movimiento cultural, ¿no? Bastante movimiento en América Latina, también de cosas. Y era un teatro que tenía funciones casi de martes a domingo, casi o prácticamente, ¿no? De martes Sí, a domingo. solíamos pasar las 300 funciones, sí, anuales. Bueno, después del Vértigo, que me imagino que produciría eso, porque además todo muy variado, muy complejo, sumado a tener que atender más de 300 voluntades, vamos a ponerlo así, multiplicadas por Ensayos, por cada 500 y pico ensayos, porque Claro. ahí ensaya la orquesta, el ballet y tantas cosas que necesitaban los preparativos antes de la función, ¿no? Sí. La pregunta es, o viene por este lado, que es, debe ser, así como vertiginoso, también muy enriquecedor esa cantidad de diálogos con personas que también veían el teatro, que articulaban con artistas de aquí. ¿Cómo puedes transmitir en un programa de radio, en un rato, que te nutrió, que te enriqueció todas esas conversaciones? A mí el teatro me hizo ver que lo que a mí me interesa no importa. O sea, capaz que de lo que a mí me gustaba había un 2%, o sea. Y me empezó a interesar todo lo que había que brindarle al público. Hacer lecturas de sala, aprendí a hacer eso. O sea, cómo queda la sala tiene que ver qué le pasó al público en la función y cómo... y te enseña a poder hacer la difusión diferente. Entonces yo más que espectáculos miraba públicos, miraba al público y las reacciones de eso te enseña mucho. Y bueno, ya te digo, no lo que a mí me gustaba no tenía que ver, o sea, yo entraba ahí y era como que cambiaba, era una persona dedicada a que los artistas puedan estar bien y que el público que tenga todas sus funciones, porque algunos me decían, porque una pregunta muy interesante salía, cada día pasaba que una persona salía de la sala todos los días, ¿cuándo va a venir otra cosa buena como esto? Bueno, todos los días pasaba eso, digo, bueno, lo que es bueno para uno, Claro. capaz que no lo es para otro y así, y bueno, pero eso daba placer porque, bueno, te preguntaban eso y al otro día algo que totalmente diferente y te volvían a preguntar eso, bueno, eso era muy interesante, ¿no? Y había otra cosa que me habías preguntado Te preguntaba en qué términos me decías bueno, en principio que aprendí que lo que me importa a mí sí. no importa, esa fue la primera cosa. Y lo hice con muchas ganas, soy muy obsesivo con el trabajo, y bien de ariano, y al último tuve problemas de salud y que me costó bastante salir. Bueno, me quedó la presión alta y todas esas cosas, pero bueno, tiene que ver con la edad, ya tengo 61 años. Y bueno, y yo tengo 4 hijos, tengo 2 hijas grandes y 2 chicos que tienen 13 y 10 años. Y para mí era muy importante dedicarle mucho tiempo, a mí me importa mucho dedicarle el tiempo a mis hijos. Y bueno, me llevó un tiempo trabajando mucho con homeópatas y eso para salir de los problemas de salud.
y dedicarle, bueno, tiempo al espacio de lutería y a la crianza de mis hijos y volver a tocar, porque yo muchas cosas las dejás porque eso te lleva todo el tiempo. Eso me parece interesante contarlo, porque claro, hay gente, bueno, también están los que palmean la espalda, ¿no? Te dicen, dale, vos seguí, que sos muy bueno, y qué sé yo, pero no es un trabajo, es casi un enfoque de la vida puesto en función de todo un teatro que implica eso, no solo las 300 funciones, la concepción, el diálogo, la articulación, bueno... Era... 14 años son casi 14 vidas en ese sentido. Bueno, después tuve problemas, como le pasa a los soldados en la guerra, y eso, despertarme a la noche todo el tiempo, y como que me van a llamar, sí. y porque... Pero ya te digo, todo esto le echo un poco la culpa, la tengo yo, ¿viste? Porque... siempre querer más y más y más y más y que todo esté mejor y que todo sea y bueno, y un equipo de gente que nos juntamos en ese momento, viste, uh-huh. que fue muy fuerte, porque siempre en los trabajos tenés una parte que le gusta una cosa, otros otra, y acá éramos, no sé, el 90% todos para el mismo lado, y eso uh-huh. es muy fuerte y se reflejaba, viste. Claro. Entonces, lo hace posible. Exacto. Y bueno, y con gente que conocía prácticamente algunos de toda la vida, como José Luis Gadi, que estudiamos juntos en el secundario. Anduvo por aquí en lecturas. Ah, sí, uh-huh. Mira. Y Federico Contreras, uh-huh. que tocamos juntos hace tantos años. Sí. Y bueno, ellos, tanto más fanáticos que yo del trabajo, uh-huh. pero ya te digo, mucha gente con un equipo muy pequeño de trabajo, porque sí. los municipales nunca pasaban de 20 personas, y todos los años hacían los encuentros de directores de teatro en Buenos Aires. Y yo por ahí decía que éramos muy pocos y todos me decían, no, pero del Teatro San Martín, de los demás teatros, del Cervantes, se hacían en el Cervantes las reuniones. Decían, no saben lo importante que sean pocos, porque uno tenía 600 y el otro 2.000 empleados, y dice, es inmanejable, ¿no? Y aparte había muchos sindicatos allá adentro, y también era más difícil trabajar con... No todos los sindicatos son democráticos. No, es que había entre los sindicatos mismos, claro, había choques, ¿no? Sí, hoy son pocos los trabajadores que están en planta en el teatro. No sé si hay cientos, pero uno más vendría bien también reconocer, siempre, ¿no? Siempre es muy importante. Siempre hace falta para un teatro que tiene mucha actividad, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos compartiendo lecturas con Quique Agesta en este último rato. Sos el último invitado. Mañana tenemos fiesta de despedida. Vamos a hacer va a desfilar gente por aquí. Vamos a brindar sobre el cierre. Queríamos conversar con vos hace tiempo ya, y se dio la oportunidad en este programa. Sé que hay mucha gente que valora, y vos lo sabés también, enormemente ese trabajo en el teatro, y está bueno verlo en retrospectiva, porque ha pasado tiempo. Algunas cositas creo que podemos sintetizar que fuiste diciendo. Me pareció muy impactante y muy interesante lo que aprendí, que lo que menos importa es lo que yo opino, Obvio, sí. Para conducir eso es fundamental. Y aparte, a veces con gente que podés no llevarte bien, pero tiene que estar. Eso no... Cuando estás ahí adentro no importa. Lo otro es el impacto de la cultura en el tema de... Bueno, no, una más te voy a hacer por lo menos, porque está de manera tácita, pero no explícita. Hablaste de dedicar tiempo a tus hijos y hablaste del hogar. ¿Qué lugar tiene la niñez para vos? Para nuestro mundo adulto, para el mundo en general. Hay un lugar importante ahí, ¿no? Y la niñez, bueno, mi mamá siempre lo dijo, que ahí es todo, donde se forma todo. Y
una parte es la buena alimentación, que donde no está hay cosas que ya no se forman, Sí. ya sea neurológicamente o físicamente. Y después, bueno, la educación, o sea, tenés una persona educada, lo que hablábamos hoy de las orquestas escuela y eso, y vas a tener un trabajador, una trabajadora y una buena persona para que sea un buen ciudadano, ¿no? Que eso se complica muchas veces con eso ahora, ¿no? No estamos Sobre todo- dando mucha bola a la niñez, ¿no? No estamos, digo en general como sociedad. Es muy notorio cuando alguien recibió afecto, límites, alimento, es muy notable como esa persona escucha, recibe afecto y lo da. Todo cambia, todo Sí. cambia. La verdad que habría que insistir más en eso, sobre todo que mostrarle cómo se trabaja a un chico, una chica, eso es muy importante, cómo se trabaja, cómo se estudia, cómo hay que estudiar, eso te cambia y es una persona diferente, ¿viste? Que vean el trabajo diario y que las cosas no le caigan de arriba y eso es muy, muy importante. No sé, mis hijos hago que las cosas les cuesten, ¿no? Porque si le vas dando todo, no haces una persona que no después no siente que se tiene que ganar las cosas, ¿viste? Claro, las cosas no son producto de algo, sino que aparecen. Y después la vida no es así. Y sí, y bueno, eso es una de las cosas que más trabajo con mis chicos, ¿viste? Quique, te dejo el último rato para que estas charlas son charlas desordenadas con conciencia, para ir y venir Exacto. de cosas. Y algo que no te hayamos preguntado, lo que quieras decir a modo de cierre a nuestra audiencia, a nosotros, a vos, a los niños y a las niñas que vienen. No, yo únicamente, en este caso, agradecerle a ustedes, porque para mí es muy importante volver a la lectura. Y bueno, a vos, a Lucas, porque un fenómeno como productor, ahí hablamos muchísimas veces y me llamó y bueno, yo no podía, estaba haciendo otras cosas, pintando una casa para entregarla, porque dejamos de alquilar una casa que tuvimos 15 años. Y bueno, y ir a otra y también ponerla en condiciones, cosa que no es lo que más me gusta, pero lo tenía que hacer. Y me llevó mucho tiempo, bueno, y Lucas me seguía llamando, digo, pero voy a estar, bueno, y bueno, agradecimiento total porque para mí es muy importante, me volví a meter de nuevo y ustedes ni se imaginan lo que pasó dentro mío. Lo que generamos. Bueno, Sí. qué bueno. Nos Increíble. alegramos. Y bueno, eso, agradecimiento a ustedes por este momento, ¿viste? Bueno, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Quique Agesta pasó por Lecturas Compartidas.